Primero nos llevaron hasta el campo de concentración de Westerbork. Pero no nos quedamos allí. Nos metieron inmediatamente en vagones de mercancías en los que nos transportaron hasta Auschwitz. Al llegar, los alemanes preguntaron quién estaba casada. Yo lo estaba, pero no sabía qué debía decir. Finalmente decidí decir la verdad. Sí, estoy casada. Y me hicieron ponerme a un lado. El resto fue enviado a la cámara de gas, pero eso lo supimos después, claro. Finalmente llegamos a un barracón donde había muchas mujeres, todas con el pelo rapado al cero. Y después llegamos al edificio de los experimentos médicos. Y ahí nos dimos cuenta enseguida de lo que nos esperaba. Klauberg. El dolor durante los tratamientos era atroz, indescriptible. El dolor era tan terrible que anulaba todos los sentimientos. Klauberg era alguien que en realidad debía haber estado satisfecho con su carrera, haber proseguido su investigación, pero le pudo el afán de protagonismo. Me llamo profesor Karl Klauberg. Llevé a cabo esterilizaciones forzosas. Entre marzo de 1943 y enero de 1945, realicé experimentos con 280 mujeres. 150 fueron esterilizadas con mi tratamiento. En 1955, un gran acontecimiento desata el entusiasmo en la joven República Federal Alemana. El retorno de decenas de miles de prisioneros de guerra tras el acuerdo de Konrad Adenauer con la Unión Soviética. Entre ellos, el ginecólogo de Kiel, Karl Klauberg, del que pronto hablará la prensa. Él también quiere hacer tabla rasa en la joven Alemania occidental, pero en noviembre de 1955 es denunciado por el Consejo Central de los Judíos en Alemania. La acusación: experimentos médicos con presas en Auschwitz que provocaron graves secuelas de salud o incluso la muerte. Muchas de las víctimas ya no pueden prestar declaración, otras no lo hacen por vergüenza. Las mujeres que se atreven a declarar sufren un humillante procedimiento judicial para cotejar la certeza de sus declaraciones. La justicia alemana duda de la veracidad de su testimonio. No en vano, el profesor Klauberg está considerado toda una autoridad en su campo. Karl Klauberg era un investigador muy destacado en la medicina reproductiva, una actividad que cuadraba muy bien en la ideología y la política nazis. Y eso le abrió la posibilidad de realizar experimentos en Auschwitz. Y también le brinda grandes ventajas, le permite disfrutar de todo tipo de privilegios. A cambio, se convierte en un criminal. Nací en la primera semana de 1921, el 7 de enero. Teníamos ya teléfono en casa, los primeros de toda la calle, porque mi madre estaba embarazada. Y mi padre tenía el dinero para conseguir un teléfono. Era comerciante. Mi madre tuvo 3 hijos. Nací en Varsovia, pero me vine muy pronto a Bruselas.
Mis padres eran inmigrantes del este de Europa. Éramos una familia muy, muy feliz. Tuve una infancia muy linda en Batman. Teníamos una relación muy cercana. Nací en 1898, cerca de Solingen, en Wupperhof. A los 6 años empecé la escuela en Kiel. En noviembre de 1916 terminé la secundaria y al día siguiente me llamaron a filas. Tras regresar del campo de prisioneros de guerra, empecé la universidad. Estudié en Kiel, Hamburgo y Graz. Mi tesis doctoral trató sobre las causas de muerte por embolias gaseosas. Fue reconocida como un excelente trabajo científico. Antes de la guerra vivíamos en un apartamento muy pequeño del Distrito 19, un barrio obrero de París. Durante la ocupación mi madre estaba en la resistencia y además se ocupaba de mí. Hasta el día en que ya no pudo compatibilizar ambas cosas, cuidarme y estar en la resistencia. Había entonces una organización que se ocupaba de los niños, de su seguridad y de buscarles una familia. Por razones de seguridad, la organización me trasladaba de un sitio a otro, hasta que llegué a Mont-Saint-Père, un pueblecito cercano a Château-Thierry, y ahí me quedé hasta el final de la guerra. Fue una infancia en la clandestinidad. Conocí a mi mujer cuando ella tenía 19 años. Había sido ingresada en la clínica ginecológica gravemente enferma. Diagnóstico: infección en ambos ovarios debido a tuberculosis. Al final de su tratamiento me dijo: primero te odié, luego te amé, y un día supe que, si alguna vez me entregaba a un hombre, solo sería a ti. 5 años después se casan. Debido a que su mujer, Frida, es estéril, Klauberg inicia una relación con su secretaria, Ilse Geyer. Con ella tiene 2 hijos y acabará viviendo con los Klauberg en una relación de a 3. Mis estudios de aquellos años fueron muy destacados. Investigué las hormonas sexuales femeninas y el ciclo menstrual. Publiqué una prueba de gestágenos que se podía utilizar para descartar la infertilidad. Como es habitual en estos casos, a partir de entonces se denominó prueba de Klauberg. Karl Klauberg escribió historia de la medicina como investigador de la reproducción en su trabajo junto a la empresa Schering. Fueron años muy intensos. En colaboración con la empresa Schering, Kahlbaum, senté, además, las bases para la producción de estrógenos y progesterona sintéticos. Por entonces, Hitler ya estaba en el poder. Después de mi cumpleaños en enero, regresé a la escuela y la maestra me dijo: siéntate ahí y no hables con nadie. Quedaban pocos niños en la clase. Hitler ya estaba haciendo de las suyas.
Cuando terminé la escuela, en Semana Santa, mi tía y yo nos marchamos del país, a Holanda. Y cuando llegamos, mi tía encontró un apartamento. El 10 de mayo de 1940, Alemania invade Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El mismo día, en todo el oeste. La gente no era realmente consciente del peligro que representaba Hitler. Nosotros ya sabíamos de lo que era capaz desde 1933, porque albergábamos refugiados alemanes. Y después de 1936, llegaron los exiliados españoles. Por eso, para mí, la resistencia no empezó con el ataque a Bélgica en 1940, sino ya en 1933. Durante una redada, detuvieron a todos los hombres judíos. Escuchamos a nuestra vecina cómo gritaba desesperada en la parte de atrás de su casa, en el patio. Desde 1925 venía investigando cuestiones relacionadas con la fertilidad y la infertilidad. Mi punto de partida era que A. No había tratamiento eficaz contra la infertilidad y B. Que no se podía esterilizar a una mujer sin intervención quirúrgica. El profesor Klauberg está considerado uno de los investigadores más importantes en el campo de las hormonas ováricas. La mayor parte de la investigación científica del profesor Klauberg se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con los investigadores de nuestro laboratorio central. Era uno de esos ginecólogos con talento que además tienen el olfato necesario para reconocer una coyuntura oportuna, para hacer un descubrimiento y que están en el lugar adecuado, en el momento oportuno. El apoyo recibido por la industria química fue, sin duda, una de las premisas de sus logros. Mis éxitos recibieron el reconocimiento general y me reportaron también beneficios económicos en forma de jugosos honorarios de sharing. Debido a la guerra, probablemente no me llamaron de ninguna universidad. Era alguien que había hecho carrera y había recibido un puesto de médico jefe, pero le pudo el afán de protagonismo. Himmler tuvo conocimiento de mis planes y me citaron para el 22 de marzo de 1940 en Berlín. Quería hablar conmigo a solas. En el encuentro, le informé sobre la cuestión de la esterilización no quirúrgica, el tema que investigaba desde hacía 15 años. Himmler me preguntó si disponía en mis clínicas de las instalaciones necesarias para investigar. De lo contrario, él me lo podía proporcionar. Despierta el interés de las SS. A Heinrich Himmler le venía bien para la guerra de exterminio que los nazis planeaban y desarrollaban en el este de Europa. Reichsführer, sin querer influir en su decisión, me permito proponer que se me autorice a realizar los experimentos necesarios en las instalaciones del campo de concentración de Auschwitz. Heil Hitler, su devoto servidor, profesor Klauberg. Cuando llegué a Auschwitz, un comandante que no tenía más de 30 años, vestido de negro, seleccionó a las mujeres. En ese momento no vi el alcance de lo que estaba pasando, pero mi marido me dijo, no voy a volver a verte. Y yo le respondí, ánimo, no te rindas. Y él hizo así. No.
No sabíamos dónde estábamos ni lo que nos estaba pasando. Cuando llegamos nos sorprendió el hedor bestial, terrible que había. Y ni un árbol, ni un pájaro. Un silencio absoluto. Luego nos pusieron un número en el brazo. A partir de ese momento, éramos solo un número. Después, llegamos al pabellón de los experimentos. La función del bloque 10 era llevar a cabo un segundo genocidio. En otras palabras, matar a personas que aún no habían nacido para que ya no hubiera razas indeseables. Nos dieron vestidos que no eran los nuestros. Algunos eran uniformes de presos con rayas, pero no muchos. Yo era delgada, muy delgada, y me quedaba bien. Y estaba satisfecha de haber recibido un vestido así y no uno con rayas. Así que entramos en el bloque 10. Inmediatamente nos subieron al primer piso y nos asignaron camas. Las más jóvenes se subieron a las camas de arriba y las mayores, las que tenían 35, 40 años, se quedaron con las de abajo. Teníamos una manta y un colchón con un poco de paja. Cada una tenía una cama. Y después esperamos. Todos los días llamaban a 10 mujeres. Por sus números, claro. El mío era 62-501. Un buen día hubo una llamada especial. Klauberg en persona eligió a varias de nosotras. Formábamos filas de a 5 y seleccionó a quien quiso. No daba miedo. Era pequeño, gordo, con sombrero tirolés, pantalón bávaro, medias blancas, grandes botas de montaña. No se correspondía con la imagen de las SS que una pueda tener. En las habitaciones inferiores del bloque se encontraban los espacios que necesitaba para desarrollar mi actividad, así como las instalaciones higiénicas. Las mujeres se alojaban en el piso superior. Mi personal auxiliar se eligió de entre 250 mujeres. 4 o 5 de ellas habían sido auxiliares técnicos. Nos llamaban por nuestro número y luego Klauberg u otro tipo nos inyectaba algo en la vagina. Y después nos decía, ya no habrá más niños. Yo no tenía ni idea de todo eso. Nunca había visto un aparato de rayos X. Tenía buena salud. Nunca había visto esas cosas. Recuerdo muy bien cómo era. Era un aparato de rayos X muy grande, con 2 bastidores. Te ponías entre esos 2 bastidores y con una plancha de madera delante y otra detrás.
Los experimentos de Klauberg era uno de los métodos de esterilización no quirúrgica que ensayaba las SS. Paralelamente, el médico de las SS, Horst Schumann, experimentaba con rayos X. Con las primeras que recibieron rayos X fue muy rápido. Yo fui la segunda y pasó muy deprisa. Luego les tocó a otras y cada vez las exponían más y más. Yo apenas noté nada. Me dejó una manchita roja, pero nada malo. La primera no tenía ni eso, pero en la tercera la mancha ya era más pronunciada y en la cuarta aún más, y las últimas se retorcían de dolor, se sentían mal y tenían que vomitar. Teníamos que tumbarnos en la camilla. Tenías que poner las piernas sobre los soportes. Estabas desnuda de cintura para abajo. Tenías que estar callada, no podías gritar. Me puso una inyección. El doctor Klauberg. Un hombrecito gordinflón. Era casi tan ancho como alto, o tan bajo como gordo. Tomaban también pruebas del útero. Algunas fueron enviadas a distintos laboratorios en un intento de dar un vamiz científico, algo que no lo era en absoluto. No era otra cosa que un crimen. Me inyectó algo en el útero. Me mandaron arriba a mi cama y estuve 3 días con unos dolores terribles. 3 días y 3 noches. Explicaba a mis asistentes cuáles eran sus próximas tareas. Hacer radiografías o poner inyecciones en el útero, por ejemplo. Pero nunca utilicé ante ellos la palabra esterilización. No llevé a ninguno de mis ayudantes del laboratorio de Königshutte al campo de Auschwitz. Solo una vez fue mi secretaria, la señora Geyer, para que conociera el lugar. Quería que viera cómo me apreciaban las mujeres del bloque 10. Una vez también me llevé a mi hija de 3 años. Pagaba a los nazis para que no fuéramos a la cámara de gas. El doctor Klauberg pagaba medio marco al día por sus ratas de laboratorio. Todas esas operaciones se realizaban con anestesia intradural, que no es una anestesia general. A las mujeres no se las informaba de lo que estaba pasando. De repente estaban paralizadas de la pelvis para abajo. No sabían lo que les estaban haciendo, no sabían si era reversible, pero son mentalmente conscientes de que algo está ocurriendo. Debió de ser un trauma inimaginable. No teníamos ni idea de lo que pasaba. Éramos mujeres jóvenes. No teníamos ni la más remota idea de lo que hacían. ¿Cómo podíamos saber qué significaban esos experimentos con el útero? Tampoco las asistentes de Klauberg sabían nada. Nos decían, van a hacer todo tipo de experimentos con ustedes. Y el objetivo de todo eso es que nunca tengan hijos. Y desde luego se puede decir que lo consiguieron.
Era algo absolutamente diabólico y sádico, y lo peor de todo es que de un médico uno se espera algo de empatía, o tal vez más, que está en flagrante contradicción con la esencia de esa profesión. Creo que ese grupo de médicos actuaba con el único interés de promocionarse profesionalmente y con una actitud muy egocéntrica. Creían que era una oportunidad única, que tal vez no se presentaría más en el futuro, es decir, ahora o nunca. En su investigación universitaria, Klauberg había desarrollado también con Schering un preparado contra la infertilidad en caso de tener origen orgánico. Y eso sucedía a menudo cuando las trompas de falopio estaban cerradas y no permitían que el óvulo llegara al útero. Y en Auschwitz aprovecha esa idea, pero en sentido contrario. Inyecta una sustancia que contiene formalina en las trompas de falopio para que el proceso inflamatorio que provoca junte las paredes de las trompas y las haga impermeables. Estimado profesor Klauberg, por la presente me gustaría informarle de que le hemos enviado 4 pruebas de sustancias de contraste. Esperamos con gran interés su opinión sobre la idoneidad de dichos preparados para ensayos clínicos. Saludos alemanes. Firmado profesor Scholler. Firmado Dr. von Behring. Me trajeron una mujer de unos 30 años que ya había tenido hijos. La puse en el aparato de rayos X e hice una radioscopia normal. Usé Yodipin como medio de contraste. El medio de contraste para la radioscopia se inyectó en el útero con un instrumento de 30 centímetros habitual en estos casos. El líquido de contraste, que primero llena el útero, penetra después en las trompas de falopio. Muestra si las trompas de falopio son receptivas. Durante la inyección, no pude apreciar que la paciente lo percibiera como especialmente doloroso. En cuanto a la cuestión que usted, Reichsführer, me planteó hace casi un año, sobre el plazo que sería necesario para esterilizar a 1000 mujeres, podría responderle hoy con bastante certeza. Por un médico con la formación necesaria y un equipo de 10 ayudantes, probablemente a varios cientos e incluso a 1000 mujeres en un solo día. De la empresa Schering recibí 400 marcos al mes para mis investigaciones desde 1929. Aparte de esa mensualidad, solo recibí una vez una suma mayor por parte de Schering. Se trataba de los fondos para un aparato de rayos X. Schering me aseguró que agradecían la oportunidad de hacer algo personal por mí. En septiembre de 1940, la Sociedad Alemana de Investigación encarga a la empresa Siemens un aparato de rayos X para Karl Klauberg. Debía ser enviado a Königshutte. Klauberg lo utilizó posteriormente en Auschwitz. En la carta del pedido puede leerse: acusamos recibo y agradecemos su pedido. El envío se realizará lo antes posible. Saludos alemanes. Siemens Reinigerwerke. A partir de otoño de 1944, todos los prisioneros en condiciones de trabajar son trasladados hacia el oeste, a otros campos de concentración. A partir de ese momento, los médicos empiezan a largarse. Poco antes del fin de la guerra, nos reunieron a todas para marchar. Íbamos en formación en filas de 5. Y quien no podía andar, la mataban. Marchamos a pie 3 días y 3 noches.
A partir de ahí, era libre. Muchos presos son trasladados hacia el oeste. Muchas mujeres son internadas en Ravensbrück y Klauberg va allí también y retoma sus experimentos, en este caso con niños y niñas romaníes. Selecciona menores. Su planteamiento es saber si su método de esterilización es eficaz con personas que aún no han madurado en términos reproductivos. De Ravensbrück, Klauberg regresa a Kiel a principios de mayo de 1945 e intenta retomar su vida anterior. Pero el 8 de junio es detenido por soldados aliados y entregado a la Unión Soviética, donde se le somete a juicio. Ante el tribunal, Klauberg confiesa: confirmo que entre marzo de 1943 y enero de 1945 llevé a cabo experimentos forzados de esterilización a prisioneras. 280 de 400 mujeres fueron sometidas a ensayos. 150 fueron esterilizadas con mi método. Si analizo los hechos, reconozco que mi labor fue un crimen contra la humanidad. Y, en ese sentido, me considero, sin duda alguna, culpable. El veredicto de 1948, 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Una pena que Klauberg no cumpliría, ya que 7 años después regresa a Alemania Occidental en el marco del acuerdo de repatriación de prisioneros de guerra negociado por el canciller Adenauer y el gobierno soviético. Fuera de Alemania, sin embargo, surgen cada vez más voces que critican la liberación de criminales como Klauberg. Una sobreviviente de Auschwitz reconoce a Karl Klauberg cuando afirma en una entrevista de televisión: es una sensación indescriptible regresar a la patria. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. El ginecólogo da por hecho que podrá reabrir su consulta de inmediato y pone en la prensa de Kiel el siguiente anuncio: urge. Dr. Karl Klauberg busca mecanógrafas competentes. La exigua comunidad judía de Alemania lucha para que se haga justicia y exige una investigación sobre los crímenes de Klauberg en Auschwitz. Y presenta una denuncia contra el médico nazi. Día a día se van sumando testimonios hasta que la justicia abre un sumario. En noviembre de 1955, Klauberg es detenido y niega lo que confesó en la Unión Soviética. Juro que nunca maté a nadie. Nunca esterilicé a miles de mujeres, como se dice. Nunca cometí hechos odiosos o atrocidades a mujeres ni las torturé. Al contrario, las ayudé y salvé la vida. La única secuela que pueden haber tenido las mujeres es la infertilidad. Klauberg muere en 1957, antes de que se abra el juicio. Fue desde luego un duro revés para las sobrevivientes, para quienes era muy importante que se aclarara en un proceso qué se les había hecho. Lo peor para las víctimas durante los experimentos fue que nunca supieron qué estaban haciendo con ellas. A lo largo de toda su vida, nunca supieron qué molestias de las que podían sufrir tenían su origen en aquellos ensayos. En ese sentido, un juicio de ese tipo, en el que hay unos peritajes médicos profundos, era algo muy importante. Pero se les negó. Ningún médico del bloque 10 tuvo que responder ante la justicia. Se desconoce el número exacto de mujeres torturadas o asesinadas en el bloque 10. Lo que sí se sabe es que su sufrimiento quedó impune. Tampoco los consorcios Siemens o Schering tuvieron que rendir cuentas. Al fin y al cabo, Siemens proporcionó el aparato de rayos X a Klauberg. Sin embargo, ningún representante del consorcio estaba disponible para nuestras cámaras. En un correo electrónico se dice: el Siemens Historical Institute no puede atender su solicitud de declaración personal, ya que tras examinar nuestros archivos hemos comprobado que desgraciadamente no hay documentación que permita responder de forma segura a sus preguntas.
Al teléfono, un responsable de Siemens dijo que lo mismo que no se puede responsabilizar a un fabricante de autos de los accidentes de sus vehículos, tampoco se puede responsabilizar a Siemens de los crímenes cometidos con sus aparatos. La empresa Schering, filial de Bayer, sigue ganando hoy en día mucho dinero con los resultados de la investigación de Klauberg. Hormonas sintéticas que él desarrolló están disponibles en todo el mundo. Se utilizan en tratamientos de fertilidad y en terapias de reasignación de género, pero sobre todo en la píldora anticonceptiva, de la que Karl Klauberg es considerado el verdadero artífice. Bayer gusta de reivindicar sus méritos científicos bajo el lema Science for a Better Life. La empresa no ve conexión alguna con los crímenes de Klauberg en Auschwitz. A pesar de las intensas conversaciones, ningún representante de la empresa quiso aparecer ante las cámaras. En cambio, nos escriben: los experimentos de Klauberg por encargo de Himmler en 1943 y 1944 en Auschwitz no tienen nada que ver con sus anteriores investigaciones hormonales. A partir de 1940, apenas hubo intercambio científico entre Klauberg y Schering, como había sido el caso en años anteriores. Son cómplices, aunque no sea comparable a los asesinos o los médicos, pero los ayudaron, lo hicieron posible, crearon las condiciones para que esos crímenes pudieran ser cometidos. Porque sin esas empresas, sin sus fondos de investigación, sin su apoyo y sin la posibilidad posterior de comercializar los productos resultantes de esa investigación, tal vez nunca se hubieran cometido esos crímenes. ¿Cómo debo juzgar los resultados de ensayos con personas que tal vez hayan beneficiado a la humanidad, pero que fueron obtenidos bajo condiciones éticamente inaceptables, absolutamente injustificables, fuera de cualquier discusión? Los sobrevivientes han dicho que quieren que sean empleados por el bien de la humanidad, pero también desearían que se nombrase y honrase a las víctimas, a las personas que pagaron con su vida, con su salud, la obtención de esos resultados. La obligación de decir la verdad de una vez por todas es, en mi opinión, lo mínimo que se debería hacer por las personas asesinadas y torturadas. La verdad debería salir a la luz. Es imposible mentir para siempre. Imposible. Esta es Nomi de pequeña. Esta eres tú. Y yo estaba... Sí, ya lo sé. En mi restaurante. Eras un bebé muy, muy feliz. Y yo era feliz. Aquí tienes una cuchara en la mano. Y la empleada de hogar que tenía me dijo: tienes suerte, se parece a usted. Era una mujer joven que quería ayudar a la creación del Estado de Israel. Después de la guerra se hizo sionista cuando conoció a Yehuda Engel. Me contó que él se casó con ella a sabiendas de que no podía tener hijos. Ella pensaba que no podía tener hijos porque habían experimentado con ella. Pero luego resultó que era él quien no podía tenerlos. Era estéril. Y mi madre deseaba mucho tener un hijo. Uno de los médicos le dijo: tiene usted los ovarios intactos. Puede tener hijos. ¿Por qué no hace inseminación artificial? En el pequeño edificio reconvertido en clínica había 3 médicos. Y mi madre preguntó quién podría ser el padre. Y dijeron: uno de nosotros 3. Y ella respondió: no, eso no me gusta. Buscaré el padre yo misma. Mi madre tenía el café René y le iba bien. Estaba en el café cuando entró mi padre. Pensó: es guapo, puede ser un buen partido. Así que me contó que se acercó a él y le preguntó si le podía ayudar a tener un hijo, sin compromisos. Y se fueron a un bosque de eucaliptos y tuvieron sexo.
Y enseguida funcionó. Increíble. 3 semanas después, él regresó y preguntó a mi madre si quería intentarlo de nuevo, para ir sobre seguro. Y ella le dijo, no, creo que ya está. Y así fue. Se había quedado embarazada al primer intento. Creo que mi madre fue una mujer muy valiente que siguió sus propias reglas y fue muy feliz cuando se quedó embarazada. No había garantía alguna de que pudiera. Así que Klauberg no ganó. Mi madre salió victoriosa. Versuchen as wei sitzt zu a Jid, lo mir von deswegen singen.